Buenas tardes. Gracias, André. Listo. Muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a la tertulia de hoy, 22 de octubre de Acoldesi. Ya está la doctora Carmenza Mejía, nuestra presidente presente, y nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Juan Pablo. Doctora Carmenza, una muy cordial saludo, una feliz noche. Ya estamos acá listos para dar inicio Gracias, con Nicolás. gran emoción a nuestra tertulia del día de hoy. Entonces, doctora Carmenza, por favor. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos por acompañarnos en esta tertulia tan interesante del día de hoy que estará a cargo del doctor Juan Pablo Araujo sobre la efectividad de los amparos postcontractuales de las pólizas de cumplimiento. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, por su disposición, por habernos brindado su colaboración en esta tertulia. El doctor Araujo es abogado de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Es especialista en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho con énfasis en Responsabilidad Civil y del Estado de la Universidad Externado de Colombia. Juan Pablo se ha desempeñado como director de la Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolta, director de la Cámara de Cumplimiento y Responsabilidad Civil de la misma entidad, coordinador regional de asuntos legales de Suramericana S.A., abogado en la Procuraduría Primera ante el Consejo de Estado y como judicante en la Corte Constitucional. Actualmente y desde hace aproximadamente 8 años, se desempeña como abogado en la firma de la cual es socio Araujo y Araujo Abogados como asesor, consultor y abogado. Doctor Juan Pablo, bienvenido, muchas gracias y adelante tiene la palabra, por favor, para que presente esta tertulia. Muchas gracias, doctora Carmenza. Un saludo especial al doctor Nicolás Uribe, también a todo el equipo de Acoldese. Gracias por la invitación para compartir algunas ideas sobre este tema tan interesante y tan controversial. La finalidad esencial es transmitirle algunas ideas que yo he venido de alguna manera estudiando y consolidando a raíz de algunas decisiones, tanto del Consejo de Estado como de algunos otros tribunales, en relación con la efectividad de los amparos postcontractuales. Pero antes de proseguir, quisiera verificar que efectivamente están viendo la pantalla. Sí, señor, se ve la pantalla. Listo. Podía ponerse como presentación, doctor Juan Pablo. Listo, ya voy. Es que no le quiero poner. Espérenme un minuto. Voy a poner aquí en presentación. Listo, ¿ahí lo ven mejor? Sí, doctor, está Sí, bien. Listo. Entonces, el tema sobre el cual vamos a compartir las ideas en el día de hoy es sobre la efectividad de los amparos postcontractuales, de las pólizas de cumplimiento. Y obviamente tenemos que empezar precisamente por
hacer un recuento de cuáles son los amparos postcontractuales que actualmente se pactan en las pólizas de cumplimiento que se comercializan en Colombia. Y aquí tenemos que empezar por hacer claridad sobre a un primer tema, y es que usualmente algunas entidades confunden amparo postcontractual con el amparo de estabilidad y calidad de la obra. Y entonces allí tenemos que empezar, antes de entrar al tema que nos ocupa, que es cómo se hacen efectivos estos amparos, por aclarar que existen 3 amparos postcontractuales. Efectivamente, el amparo de estabilidad y calidad de la obra. Este amparo parte del presupuesto y del requisito técnico de que el objeto del contrato implique la construcción de una obra civil. El amparo de estabilidad y de la obra cubre precisamente a la entidad contratante frente a los daños que sufra la obra una vez la entidad la reciba a satisfacción que resulten imputables al contratista. Pero además del amparo de calidad, de estabilidad y calidad de la obra, que usualmente tiene una vigencia de 5 años siguientes al momento en el que se recibe la obra a satisfacción, aunque la entidad contratante puede exigir un tiempo inferior con un estudio técnico que demuestre que precisamente no se requiere ese tiempo de 5 años, que es la regla general. Existen 2 amparos postcontractuales más. Uno es el de calidad del servicio y el otro es el de calidad y correcto funcionamiento de los bienes o equipos suministrados. El amparo de calidad del servicio es el que se pacta usualmente en contratos de prestación de servicios o en contratos de consultoría, y realmente es un amparo postcontractual para cubrir a la entidad contratante en el evento que el servicio que se preste o que la consultoría que se haga presente deficiencias que se identifiquen o que surjan después de que el servicio o el trabajo haya sido recibido a satisfacción por la entidad contratante. Y obviamente cuando estamos frente a un contrato, por ejemplo, de compraventa o de suministro, lo que se pacta es un amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes o equipos suministrados. Y este tercer amparo postcontractual, por supuesto, que se pacta en contratos donde la naturaleza implique la entrega de unos bienes muebles, y precisamente la cobertura va encaminada a garantizar que efectivamente los mismos funcionen de manera adecuada y hay una relación realmente muy estrecha con la garantía que otorgan los fabricantes de los diferentes productos. Entonces, tenemos una primera idea, y es no siempre el amparo postcontractual es el amparo de estabilidad y calidad de la obra. Por supuesto que puede que sea donde mayor siniestralidad hay si se comparan con los otros 2 amparos postcontractuales, pero la realidad es que dependiendo del objeto del contrato que se está garantizando, uno tiene que identificar cuál es el amparo postcontractual que se debe solicitar. Ahora bien, hay contratos donde se combina, por ejemplo, la obra civil con la entrega de equipos. Por ejemplo, cuando se construye una planta de tratamiento de agua, hay dentro del objeto del contrato unos ítems que tienen relación con la obra civil como tal, pero hay otros ítems que están relacionados con la entrega de esos equipos. Frente a los ítems relacionados con la obra civil se debe pedir un amparo de estabilidad y calidad de la obra, y frente a los bienes y equipos suministrados se debe solicitar un amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes o equipos suministrados, y por supuesto que los valores asegurados de uno y otro tienen que guardar relación con el valor de los ítems específicos, que guarda relación con precisamente la obra civil por un lado o los bienes y los equipos que se están de alguna manera suministrando por el otro. Pero antes de entrar o antes de continuar precisamente con la efectividad de los amparos postcontractuales en la póliza de cumplimiento, es importante ubicarnos en el problema jurídico que nosotros queremos resolver en el día de hoy. Tenemos que empezar por recordar que la Ley 1474 del año 2011 estableció y reguló un procedimiento especial para efectos de que las entidades sometidas al estatuto de contratación pudiesen declarar los incumplimientos y pudiesen hacer efectivas las garantías
que presentan los contratistas precisamente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Este procedimiento especial que se regula en la Ley 1474 del 2011 fue una respuesta del legislador a una situación específica que se presentó en aquel momento con una cantidad de siniestros que se generaron por los incumplimientos de algunos contratistas en ese momento conocidos que tuvieron un gran impacto a nivel nacional. Dentro de la reflexión que se hizo en ese momento en el Congreso, se determinó que efectivamente hasta ese momento se venía aplicando un procedimiento general consagrado en el Código Contencioso Administrativo, vigente hasta ese momento, y ese procedimiento era bastante largo y dispendioso y nos llevaba unos tiempos de reclamación de entre aproximadamente 1 año y 2 años. Entonces el legislador en ese momento dijo, hay que establecer un procedimiento especial para que las entidades puedan hacer efectivas las garantías en materia contractual, y se estableció ese procedimiento especial del artículo 86 de la Ley 1474 del 2011, en el que prevalece el principio de oralidad y en el que se trató de hacer un procedimiento lo suficientemente ágil y efectivo para que las entidades pudieran cobrarle a las aseguradoras las garantías y pudieran imponer las sanciones correspondientes a los contratistas que incumplieran las obligaciones contractuales. Entonces, el problema o la discusión que vamos a mirar en el día de hoy relacionada con el procedimiento que se debe llevar a cabo para efectos de cobrar o hacer efectivos los amparos postcontractuales de las pólizas de cumplimiento surge precisamente, doctora Carmenza, doctor Nicolás y todos los asistentes, de la redacción del primer inciso del artículo 86 de la Ley 1474 del 2011, que textualmente indica: las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto, observarán el siguiente procedimiento. Nosotros nos vamos a concentrar en este primer inciso, toda vez que el literal A, B, C y D es el procedimiento específico de cómo se debe hacer la citación, qué pasa en la audiencia, cuál es el recurso que procede, si se puede archivar o no se puede archivar y algo relacionado con las pruebas respectivas. Pero en este caso, este inciso primero es el que genera la controversia, porque cuando lo leemos observamos que la norma dice que este procedimiento se aplica para declarar el incumplimiento, para imponer multas y para, obviamente, hacer efectiva o imponer las sanciones pactadas en el contrato. Entonces, la pregunta que tenemos que contestar nosotros hoy, o la primera pregunta, es si efectivamente ese procedimiento especial del artículo 86 se debe aplicar para efectos de hacer efectiva los amparos postcontractuales, que repito, son el de estabilidad y calidad de la obra, el de calidad calidad del servicio y el de calidad y buen funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. Entonces, aquí la primera posición que vamos a ver es que efectivamente en este primer inciso hay un vacío. Noten ustedes que ahí no se habla de la facultad de hacer efectivo los amparos postcontractuales. Ahí no se indica que las entidades podrán de alguna manera aplicar este procedimiento para hacer efectivo el amparo de estabilidad y calidad de la obra, ni para hacer efectivo el amparo de calidad del servicio. Y precisamente eso ha llevado a que estemos frente a un vacío normativo que se ha venido de alguna manera cubriendo a través de 3 tesis que yo voy a explicar a continuación. Pero antes de entrar a las 3 tesis, yo quisiera poner de presente que efectivamente el legislador ahí, si bien no contempla la facultad o la potestad de utilizar este procedimiento para hacer efectivos los amparos postcontractuales, yo personalmente creo que el vacío arranca precisamente desde el decreto 1082 del 2015, en la norma donde dice
que las entidades estatales podrán hacer efectivas las garantías y habla de 3 supuestos o de 3 actos jurídicos específicos. Como ustedes pueden ver en la pantalla, el decreto 1082 dice: la entidad estatal podrá hacer efectivas las garantías previstas en este capítulo así. 1. Por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la cláusula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro. 2. Por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro. Y 3. Por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declara el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal si está pactada en el contrato y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la reclamación para la aseguradora. Acuérdense del artículo, del primer inciso del artículo 86, que ahí lo estoy poniendo otra vez. Fíjense que coinciden los 3 actos para hacer efectivas las garantías. Ahí están aquí de alguna manera reflejados en el primer inciso del artículo 86, cuando dice: las entidades sometidas al estatuto podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato. Obviamente, sanciones pactadas en el contrato hace referencia a la caducidad para hacer efectiva la cláusula penal. Nótense que tanto en el inciso del artículo 86 como en la norma que habla de la efectividad de las garantías, se omite hacer referencia a los amparos postcontractuales. Este decreto 1082 del año 2015 que dice: las garantías se pueden hacer efectivas a través de 3 actos administrativos. 1. El que declara la caducidad. Ese acto constituye el siniestro, significa que el siniestro es el mismo acto administrativo. Esto para efectos de tener en cuenta que el mismo se debe proferir dentro de la vigencia del amparo de cumplimiento. 2. El acto administrativo a través del cual se impone la multa, que es una sanción pecuniaria que tiene por finalidad conminar al contratista a que cumpla las obligaciones, y dice el decreto 1082, este acto administrativo constituye el siniestro. Lo tiene que constituir porque si la finalidad es conminar al contratista, por ejemplo, no tiene sentido que yo imponga una multa después de vencido el plazo del contrato. Y finalmente dice: por medio del acto administrativo en el cual la entidad estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la cláusula penal. Entonces son 3 actos: el de caducidad, el de la multa y el que declara el incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal. Nótese que tanto el decreto 1082 como el primer inciso del artículo 86 están hablando de los actos administrativos a través de los cuales se hace efectiva la garantía durante la etapa contractual. Y obviamente muy encaminados a la afectación del amparo de cumplimiento. Pero nada se dice sobre los amparos postcontractuales. Y ahí es donde se ha generado un vacío y una controversia, porque obviamente las entidades tienen que, eventualmente, cuando reciben la obra de satisfacción, activan el amparo de estabilidad y calidad de la obra, y se presenta un daño en la obra que resulta imputable al contratista, tienen que adelantar un procedimiento para poder hacer efectivo ese amparo postcontractual. Y ahí es donde surge la inquietud, y desde ya yo les digo que hay 3 tesis o hay 3 teorías para contestar este problema jurídico. Una primera tesis que dice: mire, se aplica el procedimiento especial consagrado en el artículo 86 de la ley 1474 del 2011. Y la explicación de esta primera tesis es que, según los que la defienden, ellos dicen: mire, al final, cuando el artículo 86 en su inciso primero dice que se puede declarar el incumplimiento, esa facultad de declarar el incumplimiento se tiene que entender en sentido genérico y amplio. Y cuando obviamente yo recibo la obra de satisfacción, pero después surgen daños imputables al contratista, yo realmente lo que estoy es declarando un incumplimiento en la etapa postcontractual. Entonces, los que defienden esta primera tesis, lo que dicen es: esa declaratoria de incumplimiento que se faculta en el inciso primero del artículo 86 tiene que entenderse en sentido amplio. No se puede entender en sentido restringido de que hace relación precisamente al amparo de cumplimiento, a la facultad
de sancionar durante la etapa contractual, sino que tiene que entenderse en sentido amplio y, por tanto, para hacer efectivos los amparos postcontractuales, se debe utilizar ese procedimiento especial en el que, insisto, prevalece el principio de la oralidad y obviamente es un procedimiento realmente rápido si se compara con el procedimiento general que existía en el Código de Procedimiento Administrativo y que ahora existe en el CEPACA o en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo. Entonces, la primera tesis es: no hay ningún problema. Ese artículo 86, cuando habla que las entidades pueden declarar el incumplimiento, tiene que entenderse esa facultad en sentido amplio y, en consecuencia, se puede aplicar ese procedimiento para efectos de hacer efectivos los amparos postcontractuales, que ya le dije, no es solo el de estabilidad y calidad de la obra, sino que también está el de calidad del servicio y el de calidad de los bienes y equipos suministrados. Pero hay una segunda tesis que a mí me parece bastante interesante, que dice, mire, efectivamente el inciso primero del artículo 86 no contempla la facultad de aplicar ese procedimiento especial para efecto de hacer efectivos los amparos postcontractuales. En consecuencia, tenemos que mirar cuáles son las herramientas jurídicas que el ordenamiento jurídico, valga la redundancia, nos trae para efecto de llenar ese vacío que estableció el legislador cuando dejó por fuera la facultad de hacer efectivos esos amparos postcontractuales. Entonces, esta segunda tesis dice: realmente, como no aplique ese procedimiento especial del artículo 86, lo que tenemos es que aplicar el procedimiento general regulado en el CEPACA. Y obviamente esto era lo que se hacía antes de que el legislador profiriera la ley 1474 del 2011, no solo para los amparos postcontractuales, sino para los amparos contractuales también. Seguramente muchos de los que me están escuchando hoy recordarán que antes de la ley 1474 del 2011, las aseguradoras recibían una citación para que se fueran a notificar personalmente del auto de apertura del proceso de la actuación administrativa sancionatoria. Tenían 5 días para notificarse personalmente. Si no, se surtía la notificación por edicto en un lugar visible de la entidad. A los 10 días fijaban el edicto y empezaba a correr el término para presentar los descargos y pedir pruebas. Después, el procedimiento se demoraba un tiempo mientras que decretaban las pruebas. Después de que decretaban las pruebas, proferían el acto administrativo, volvían a notificar de la misma manera, mandando una citación para la notificación personal dentro de los 5 días, si no, fijaban el edicto y a partir de ese momento corría el término de 5 días para presentar el recurso de reposición, se podía volver a presentar pruebas y volvíamos a esperar hasta que se profiriera la decisión definitiva con el mismo trámite de notificación. A raíz de esos siniestros, de esos contratistas del año 2010 y del año 2011, de las calles de la avenida 26 aquí en Bogotá y otros siniestros, el legislador lo que dijo es: ese procedimiento general del Código de Procedimiento Administrativo resulta muy dispendioso y demorado para la finalidad que debe tener precisamente la efectividad de la garantía, que no es otra que proteger el interés general y el patrimonio público. Entonces, se estableció este procedimiento especial, insisto, basado en el principio de la oralidad. Entonces, la segunda tesis lo que dice es: como ese procedimiento especial del artículo 86 de la ley 1474 no contempla la facultad de hacer efectivos los amparos postcontractuales, sencillamente lo que debemos es aplicar el procedimiento general regulado en el CEPACA. Y esto tiene 2 argumentos fundamentales que yo se los quiero compartir en la noche de hoy. El primero es que dicen los que defienden esta tesis: mire, el artículo 86 de la ley 1474 tiene un vacío. Y los vacíos que tienen los procedimientos especiales se deben llenar con las normas del CEPACA, porque hay una remisión normativa. Y citan una sentencia del Consejo de Estado, que ahí la pueden ver, en la que esta entidad dice: la sala de subsección ha entendido, procurando llenar los vacíos normativos de la ley 1150, que el precepto recién citado instauró un procedimiento administrativo de carácter especial tendiente a la imposición de multa y demás sanciones pertinentes dentro de la actividad contractual previa la declaratoria de incumplimiento, procedimiento con el cual se establecieron las bases legales
para garantizar la aplicación efectiva del debido proceso constitucional en materia contractual. Pese a ello, la regulación, este trámite no es completa, por lo que la regulación en este trámite no es completa, por lo que sin perjuicio de la especialidad normativa, los posibles vacíos han de ser colmados en los términos del inciso segundo del artículo primero del Código Contencioso Administrativo, esto es con las normas generales del procedimiento administrativo, decreto 01 de 1984, y a partir del 2 de julio del presente año, con las disposiciones de la parte primera del nuevo Código Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011, también conocido como el CEPACA. Es una sentencia del 1 de junio del 2020, consejero ponente Jaime Enrique Rodríguez, que dice, como hay vacíos, cuando hay vacíos en los procedimientos especiales, usted tiene que llenar los mismos precisamente con el procedimiento general establecido en el CEPACA. Y yo quiero, independientemente de que a mí me parece que esta tesis tiene unos argumentos interesantes, yo creo que aquí el problema no es de vacío del artículo 86. No es precisamente el vacío al que usualmente nosotros llevamos cuando, por ejemplo, el artículo 86 no establece nada en relación con el tema probatorio. Ese vacío de que no se regula nada en relación con las pruebas nos lleva precisamente al CEPACA y nos termina llevando al Código General del Proceso. Precisamente porque el legislador en ese procedimiento especial no tenía que entrar a regular todo el tema relacionado con las pruebas. Pero es que a mí me parece que en relación con la facultad, el vacío no es, valga la redundancia, una omisión normal, porque realmente el artículo 86 habla de la facultad de declarar el incumplimiento, de imponer multas y de hacer efectivas las sanciones en la etapa contractual, y no habla nada de la etapa postcontractual. No obstante, hay un argumento, a mí me parece que realmente no es tanto un vacío, sino una omisión, y esa omisión precisamente en tratándose de entidades públicas, no puede sencillamente llenarse con el único argumento de decir, ok, como aquí no dice nada, entonces yo voy y aplico lo otro. Lo que pasa es que este primer argumento de que lo que no está en el procedimiento especial lo regulo con el CEPACA, está sustentado también en un concepto de Colombia Compra Eficiente, que es un concepto que yo creo que entra a tocar el tema que nos ocupa en el día de hoy, es el concepto C080 del 2021, que yo me permito citar a continuación porque creo que es importante para el tema que estamos de alguna manera presentando. Colombia Compra Eficiente, que ustedes saben que es la entidad encargada de establecer los derroteros en materia de contratación estatal en Colombia, analizó este problema que estamos mirando hoy en relación a cuál es el procedimiento que deben aplicar las entidades públicas para efecto de hacer efectivos los amparos postcontractuales, y dijo de manera textual lo siguiente: la jurisprudencia explica que al declarar el siniestro del amparo de estabilidad y calidad de la obra, la administración no ejerce una potestad sancionadora. En esta medida, no se trata de una pena de carácter legal o convencional, porque no pretende terminar anormalmente del contrato, caducidad, ni estima anticipadamente los perjuicios derivados del incumplimiento, cláusula penal, como tampoco son medios coercitivos de apremio, multas. Todo lo contrario, su función es salvaguardar el interés público y proteger patrimonialmente a la administración frente a los eventuales incumplimientos imputables al contratista. Por ello, impuesta cualquier sanción mencionada, la entidad, previa citación de la aseguradora, está facultada para afectar el amparo de cumplimiento siniestrando la póliza conforme al procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 del 2011. Dicho trámite, como se expuso, se establece para declarar el incumplimiento cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la cláusula penal. En esta medida, dicha norma no aplica para declarar el siniestro del amparo de estabilidad de la obra, el cual supone que el contratista ejecutó las actividades pactadas y que la entidad las recibió a satisfacción, encontrando posteriormente vicios que afectan su calidad y obligan al saneamiento. Termina Colombia Compra Eficiente diciendo: sin embargo, como se explicó, sin importar la declaratoria a realizar o el asunto a decidir, la administración se encuentra obligada a respetar las garantías del debido proceso en materia contractual.
En este contexto, como no aplica el artículo 86 de la Ley 1474 y en la medida que el artículo 29 prohíbe decisiones de plano, la Subdirección de Gestión Contractual considera que el trámite de la declaratoria del siniestro de estabilidad y calidad de la obra se rige por el procedimiento administrativo general dispuesto en los artículos 34 y siguientes de la Ley 1437 del 2011. Fíjense ustedes que esta segunda tesis, según la cual el artículo 86 de la Ley 1474 no resulta aplicable para efecto de hacer efectivos los amparos postcontractuales, sino que se debe aplicar el procedimiento general del CEPACA, tiene respaldo en este concepto de Colombia con Preeficiente, y desde ya yo me atrevo a decir que es el concepto o el criterio que se está aplicando en la mayoría de entidades públicas actualmente. Y yo quiero decir que efectivamente ese procedimiento general del CEPACA es incluso más garantista y obviamente es mucho más respetuoso de las garantías que incluso ese procedimiento especial del artículo 86. Y lo hablo no porque el artículo 86 no respete el derecho a la defensa, sino porque en el procedimiento general tenemos, por ejemplo, unos términos mucho más amplios que en el procedimiento especial del artículo 86. El CEPACA habla claramente de unos términos para enviar la citación, habla claramente de un periodo probatorio, habla de un tiempo, un término de 10 días para presentar el recurso de reposición. En fin, es un procedimiento mucho más garantista que ese procedimiento especial del artículo 86 y creo, por lo que la experiencia me indica, que esta segunda tesis es la que, por lo menos en la mayoría de las entidades, actualmente se está aplicando. Pero ahora bien, hay una tercera tesis. Y esta tercera tesis ha generado bastante controversia. Y en varias entidades se ha analizado el punto porque la tercera tesis lo que indica, con fundamento en una sentencia del 29 de agosto del 2019 del Consejo de Estado, que realmente para afectar los amparos postcontractuales de las pólizas de cumplimiento, no es necesario ni aplicar el procedimiento especial del artículo 86 de la Ley 1474, ni tampoco es necesario aplicar el procedimiento general establecido en el CEPACA o en la Ley 1437. Y dice esta tercera tesis que realmente cuando se quiere hacer efectivo cualquiera de los tres amparos postcontractuales, la entidad contratante lo único que tiene es que proferir el acto administrativo, notificarlo en debida forma y permitir la interposición del recurso de reposición en contra de la resolución proferida. Esta tercera tesis, como les decía, tiene sustento y fundamento en una sentencia del 26 de agosto del año 2019, proferida por la sección tercera del Consejo de Estado, consejero ponente doctor Alberto Montaña Plata, radicado 44170, y textualmente dice el Consejo de Estado. Debe recordarse que tal y como lo ha sostenido esta sección, la declaratoria de ocurrencia del siniestro de estabilidad de la obra no tiene carácter sancionatorio, por lo que no requiere del agotamiento de un procedimiento administrativo previo. En ese sentido, si una entidad pretende declarar la ocurrencia de este siniestro, no tiene por qué citar al contratista y su garante antes de adoptar la decisión y por consiguiente, no se requiere la presencia de estos en la consecución de los medios de convicción que le permitirán a la entidad determinar si declara o no la ocurrencia del siniestro. En este contexto, el derecho al debido proceso se garantiza al permitir al contratista y la compañía de seguros impugnar el acto a través del recurso de reposición, con el fin de que mediante el mismo puedan controvertir las razones y pruebas tenidas en cuenta por la entidad para declarar el siniestro. En ese orden de ideas, el primer argumento de la apelación relativa a la violación del derecho al debido proceso no está llamado a prosperar. Esta sentencia, yo tengo que confesarles que ha generado bastante controversia. Ha generado bastante controversia porque realmente hasta hace algún tiempo la discusión sobre el procedimiento para hacer efectivos los amparos postcontractuales estaba de alguna manera centrada en las dos primeras tesis.
unos estudiosos del tema que decían que se aplicaba el artículo 86 de la Ley 1474 porque al final hacer efectivo el amparo postcontractual implicaba declarar un incumplimiento, entendiendo por declaratorio de incumplimiento en sentido amplio la potestad general que tenía la entidad pública de precisamente hacer efectivo la garantía en cualquiera de sus amparos. Sí, tesis que, como ya vimos, tiene de alguna manera unos argumentos que pueden ser controversiales o no, pero que sustentaban esa primera posición. Y una segunda tesis que hablaba de aplicar el procedimiento general del CEPACA porque frente al vacío que tenía el procedimiento especial del artículo 86, sencillamente hacíamos una remisión normativa a ese procedimiento general y sencillamente aplicábamos el mismo. El Consejo de Estado aquí dice, no se aplica ni lo uno ni se aplica lo otro. Sencillamente, el derecho fundamental al debido proceso se garantiza permitiéndole tanto al contratista como a la compañía aseguradora que presenten el recurso de reposición en contra de la resolución que ordenó hacer efectivo el amparo postcontractual. Yo creo que es importante tener un contexto más amplio de esta sentencia porque a mí me parece que realmente el Consejo de Estado aquí no entró al punto que nos ocupa en la noche de hoy a nosotros. Lo primero es que ellos no analizan si efectivamente se tenía que aplicar el procedimiento especial del artículo 86. Y no lo hacen por la sencilla razón de que en este proceso se estaba demandando una resolución del 11 de mayo del 2004 que fue confirmada el 22 de diciembre del 2006. Acuérdense que el procedimiento especial del artículo 86 se estableció en la Ley 1474 del 2011. Esta sentencia se profirió en un proceso cuya demanda se presentó el 6 de junio del 2007, cuando todavía no estaba vigente el procedimiento especial del artículo 11. En un contrato, que era el 84, del 4 de diciembre del año 2000, cuya obra se recibió a satisfacción el 30 de abril del 2002 y el contrato fue liquidado bilateralmente el 14 de mayo del 2002. Realmente, cuando uno analiza los antecedentes de esta sentencia, el problema que resuelve el Consejo de Estado es si efectivamente se violó el debido proceso porque dice el demandante, que es el contratista, que no se cumplió con ese procedimiento previo de solicitar descargo y practicar pruebas antes de que se profiriera el acto administrativo. Es decir, realmente el reproche jurídico que se hace acá es que no se había aplicado el procedimiento general del Código Contencioso Administrativo, pero nada se dice sobre el procedimiento especial del artículo 86. No obstante, cuando ustedes ven este párrafo que yo les estoy citando allá donde dice la declaratoria de ocurrencia del siniestro, estabilidad de la obra no tiene carácter sancionatorio, por lo que no requiere el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Creo que de alguna manera ese argumento podría servir para de alguna manera refutar la segunda tesis según la cual se debe aplicar el procedimiento general del CEPACA. Pero yo quiero dejar claro además de que además de la aclaración que estoy haciendo de que en esa sentencia no se analiza precisamente ese procedimiento especial del artículo 86 si era aplicable o no. Lo cierto es que lo que dice el Consejo de Estado cuando indica que no se violó el debido proceso porque se permitió que se presentara el recurso de reposición, nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar sobre algo importante. El hecho de que no se aplique el procedimiento del CEPACA o no se aplique el procedimiento del artículo 86 no implica y no puede implicar desde ningún punto de vista que efectivamente la administración pública puede de manera arbitraria hacer efectivo un amparo postcontractual de una póliza de cumplimiento. Incluso en esta tercera tesis, si ellos profieren el acto administrativo, se lo notifican al contratista y a la aseguradora. Por supuesto que tanto el contratista como la aseguradora pueden presentar el recurso de reposición y de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 del CEPACA, cuando se presenta el recurso de reposición se puede solicitar que se decreten pruebas, se pueden aportar pruebas y cuando eso sucede, precisamente lo que sigue es que se abra un periodo probatorio antes de que se resuelva el recurso correspondiente. Entonces, no es cierto la tesis según la cual el Consejo de Estado dijo que es que se tenía o se podía
desconocer el debido proceso de la aseguradora y del contratista simplemente profiriendo el acto administrativo. Porque sencillamente cualquier acto administrativo que se profiera en el marco de cualquier actuación administrativa tiene que respetar el debido proceso. Y aquí no estamos frente a ninguna excepción. Entonces, yo creo que independientemente de que tengamos 3 tesis, independientemente de que pueda que la segunda tesis que dice que se debe aplicar el procedimiento general del CEPACA sea la que en este momento sea la que tiene más aceptación, entre otras cosas porque tiene un sustento en un concepto de Colombia Compra Eficiente. Si bien no es un concepto de carácter obligatorio, sí es una referencia, sobre todo para las entidades públicas. Lo cierto es que esta tercera posición basada en esta sentencia del consejero Alberto Montaña Plata, no puede ser interpretada como que la administración tiene la posibilidad de cobrar o hacer efectivo un amparo postcontractual vulnerando los derechos a la defensa del asegurador y del contratista. Eso no es cierto. El hecho de que no esté esa etapa inicial de los descargos no implica que cuando se presente, insisto, el recurso de reposición no se puedan aportar pruebas, no se puedan de alguna manera controvertir los argumentos planteados por la administración pública y obviamente no se puede abrir una discusión precisamente sobre esa manifestación unilateral de la administración encaminada a producir efectos jurídicos. Entonces, este es el estado del arte, doctora Carmenza, doctor Nicolás. Insisto, yo creo que el tema es muy interesante, yo creo que el tema no se ha terminado de decantar. Yo estuve revisando algunas sentencias del Consejo de Estado. No hay ninguna posición clara donde le diga a uno, mire, realmente se tiene que aplicar la primera tesis, aplicar el artículo 86, ni la segunda tesis, aplicar el CEPACA. Tenemos esta sentencia que dice que efectivamente hacer efectivo el amparo postcontractual no reviste de una facultad de carácter sancionatorio, por tanto no se tiene que aplicar un procedimiento administrativo previo. Recuerden que el CEPACA habla de procedimiento general administrativo sancionatorio. Yo creo que ese argumento eventualmente se podría aplicar para de alguna manera refutar la segunda tesis, pero no creo que esta sola sentencia nos lleve a resolver de fondo el tema porque, insisto, cuando uno mira los antecedentes, se da cuenta que ahí no hay ningún análisis, por ejemplo, sobre ese procedimiento especial del artículo 86 de la ley 1474. Ahora bien, antes de entrar con las conclusiones para que abramos un espacio, porque yo creo que aquí, yo creo que este tema genera bastante controversia y a mí sí yo quisiera escuchar obviamente la participación de todos ustedes. Esa primera tesis, según la cual la declaratoria de incumplimiento tiene que entenderse en sentido amplio, a mí me parece que riñe con una norma del decreto 1082 del 2015 que dice que cada amparo de la póliza de cumplimiento cubre un riesgo específico y que los amparos no son acumulables. En consecuencia, yo sí creo que ese artículo 86 de la ley 1474 no hace referencia a la facultad para hacer efectivos los amparos postcontractuales. Creo que no sé si por omisión del legislador o por sencillamente restringirse a el artículo de la efectividad de la garantía que ustedes se pueden acordar, venía del artículo 14 de la ley del decreto 4828 del 2008. Esa misma norma se incluyó en el decreto 734 del 2012, después se incluyó en el decreto 1510, que fue finalmente el que se compiló en el decreto 1082 del 2015, y como ya les dije, habla del acto administrativo de caducidad, del acto administrativo de multa y del acto administrativo que declara el incumplimiento. Insisto, esas son las 3 posiciones y las 3 tesis que actualmente tenemos. En consecuencia, yo creo que podemos concluir de manera preliminar que efectivamente actualmente hay 3 posiciones para intentar explicar cuál es el procedimiento que se debe aplicar para efecto de hacer efectivos los amparos postcontractuales. Es importante esta segunda conclusión y es que en cualquiera de los 3 escenarios se respeta el debido proceso tanto del contratista como de la aseguradora. En cualquiera de los 3 escenarios
hay la posibilidad de controvertir los argumentos de la administración, hay la posibilidad de aportar pruebas y de controvertir con pruebas los elementos de juicio que hayan llevado a la administración a hacer efectivos esos amparos postcontractuales. Y obviamente lo que les decía cuando explicaba la segunda tesis, y es que yo veo desde mi experiencia personal una tendencia mayoritaria a aplicar y a coger la segunda tesis por parte de las entidades públicas, según la cual se debe aplicar el procedimiento general del CEPACA, que insisto, tiene unos términos mucho más amplios que el procedimiento especial del artículo 86 de la Ley 1474 del 2011, y más allá de la inseguridad jurídica que se puede generar cuando se inicia el proceso administrativo correspondiente de no saber por cuál rito va, de los dos va uno y obviamente cuáles van a ser las reglas de juego, situación que se puede aclarar con la entidad contratante, creo que en cualquiera de los escenarios se tiene que respetar el debido proceso y el derecho fundamental a la defensa tanto del contratista como de la aseguradora. Yo creo que de esa manera terminamos con la exposición de estas ideas que querías compartirles y no sé, doctora Carmen y doctor Nicolás, si tenemos la posibilidad de permitir, si hay preguntas, si hay opiniones que nos permitan por lo menos profundizar en la controversia que yo sé que no estamos frente a un tema pacífico. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy ordenada, muy clara la presentación de este tema, que ciertamente no es fácil ni uniforme ni pacífico. Sí, abramos un espacio máximo de unos 15 minutos para comentarios, para preguntas. ¿Hay preguntas, Nicolás, en el chat? Doctora Carmenza, en el chat no veo preguntas propiamente, hay dos comentarios del doctor Ernesto Vázquez. Le puedo dar lectura al primer comentario. Dice, podríamos hablar de un interés especial para los asuntos de ejecución. ¿Está Ernesto ahí? ¿Podemos Sí, habilitar el Está micrófono? levantando la mano, sí, ya No, no, mejor, el micrófono. mejor que le diga usted Dios a que le lea yo. muchísimas gracias, doctor Nicolás. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, por su presentación y por permitirme este espacio. A ver, yo quería como destacar, no tenía plenamente, ahí compartí la sentencia a la que usted hizo referencia, doctor Juan Pablo, con su venia, para que la podamos conversar un poco. Y es que hay un argumento que me parece muy interesante y necesario, que hace referencia a la naturaleza diferente que tiene el, el hacer la reclamación dentro de la ejecución contractual para que ella se logre, por ejemplo, a través de las multas, a través de, bueno, o declarar la caducidad para que la demos por terminada, a hacer una reclamación postcontractual donde ya se ha ejecutado, ya se ha entregado y encontramos un hallazgo que requiere una valoración probatoria completamente diferente. Creo que a eso hace referencia y usted lo destacaba en la cita que hizo de la sentencia, a que no se trata de un aspecto sancionatorio. Entonces, en ese aspecto me parece que sí hay un elemento de diferencia que permite justificar la segunda tesis frente a la primera, porque la primera tiene un objetivo concreto, la segunda es diferente porque ya hablamos de otra cosa. Y allí también encontraría más razonabilidad también en su postura o en su gusto por la segunda tesis, en cuanto a que dentro del contexto del traslado, de por qué estoy pensando como administración que usted hizo un incumplimiento, que yo me pueda manifestar en los mismos términos. Es decir, ese procedimiento se concatena mucho más con lo que corresponde a la materia de estudio o de reclamación. Sin embargo, creo que usted también planteaba el tema y con eso creo que ahí sí va la pregunta que le planteaba, que le quería hacer, es hasta dónde realmente a través del procedimiento establecido en uno o en otro escenario de la ley 1474 o en el CEPACA, el simple hecho de respetar el debido proceso podría darnos lugar con cierta tranquilidad como entidad pública, decir, bueno, yo lo respeté bajo este escenario
usted se pudo presentar las pruebas, hicimos las observaciones, y en el otro, pues con todas las garantías adicionales que él plantea. No sé si eso podría ser en un momento zanjar una situación que pudiera estar vigente dentro de una reclamación un procedimiento contractual. Sí, con su venia, doctora Carmenza y doctor Nicolás. Claro. Apreciado doctor Ernesto, primero me complace verlo y escucharlo nuevamente, Lo buen mismo. colega de Bucaramanga. Yo creo, doctor Ernesto, yo he visto varias demandas donde se está cuestionando nulidad de los actos administrativos por violación del debido proceso porque no se aplicó el artículo 86. Sé que hay una demanda por allá en el Tribunal Administrativo del Norte de Santander. Sé que hay una demanda en el Tribunal de Antioquia que todavía no se han resuelto. Pero yo creo, doctor Ernesto, pensando en las entidades públicas, porque precisamente en este foro de Acoldece tenemos que pensar en todos los actores y las entidades públicas en el seguro de cumplimiento son unos actores bien importantes. Yo creo que si usted aplica el artículo 86 o aplica el CEPACA, en cualquiera de los dos está garantizando el debido proceso. A mí no me pueden decir que porque aplicaron el procedimiento del CEPACA vulneraron el debido proceso, porque vuelvo y les digo, los términos incluso son más amplios. ¿Sí? Y yo creo que tenemos que tener un tema absolutamente claro en el que yo creo que no puede haber discusión, y si invitamos al doctor Alberto Montaña aquí, estoy seguro que también lo va a decir, y es que en cualquiera de los tres escenarios se tiene que respetar el debido proceso. Y el debido proceso no se puede restringir a presentar unos descargos. El debido proceso es que cuando yo presento el recurso de reposición, y usted lo sabe porque ha presentado muchos, doctor Ernesto, uno puede aportar pruebas. Y cuando uno aporta pruebas, ¿qué tiene que hacer la administración? Pronunciarse sobre las pruebas y abrir un periodo probatorio antes de confirmar o de resolver el recurso. ¿Sí? ¿Dónde está la situación compleja? En que cuando a uno lo citan como aseguradora, muchas entidades, por ejemplo, no le definen uno claramente cuál es el procedimiento que se va a utilizar. Y ahí sí queda uno perdido porque entonces uno no sabe si lo están citando a la audiencia el artículo 86, doctor Nicolás, o si van a aplicar el CEPACA. Y entonces ahí uno no sabe si presentar el recurso ahí mismo en la audiencia o si Tal efectivamente cual. los 10 días. Y pasa de pronto con algunas entidades algo más complejo. Combinan un procedimiento con el otro. Mandan esto y mandan el acto administrativo y, y Exactamente. Entonces yo creo que en algún momento la jurisprudencia va a ir decantando el punto. Yo sé que hay varias demandas donde se está cuestionando. El estado del arte hoy es esto que yo les estoy mostrando. Yo creo que las entidades van a seguir aplicando el CEPACA. Yo creo que el concepto de Colombia Compra de alguna manera le facilita la vida a los funcionarios que están allá en las entidades. Y yo creo que toca esperar que el Consejo de Estado haga un pronunciamiento donde analice la situación completa, porque vuelvo y les digo, en esa sentencia del 26 de agosto del 2019, ellos no podrían hacer mención del procedimiento especial del artículo 86, que yo creo que es uno de los puntos importantes acá. No sé, doctor Ernesto, si con eso aclaramos sí, el título. completamente. Muchas gracias. Doctor Juan Pablo, hay una pregunta en los comentarios, en el chat. Me permito leerla, la hace Sandy Bernal. Dice, teniendo en cuenta el concepto de la tercera tesis en la que se menciona que el amparo de estabilidad no tiene carácter sancionatorio, ¿podríamos decir que este aplica o favorece las reclamaciones de entidades particulares en la medida en que éstas se manejan de manera indemnizatoria? Vamos a ver si le entendí, doctor Nicolás. Realmente Sí. cuando estamos en una póliza de cumplimiento entre particulares, el asegurado o beneficiario del seguro, para reclamar lo que tienes que demostrar los requisitos del artículo 1077, demostrar la ocurrencia y demostrar la cuantía. Son los requisitos que ellos tienen que demostrar. Y el Consejo de Estado, incluso preparando esta charla, volvió a leer la sentencia 28 de noviembre del 2019, consejera ponente María Adriana Marín, de la sección tercera, que fue una demanda que presentó el que hoy es consejero de la sección tercera, el doctor Martín Bermúdez, en el que se demandó el artículo 14 de aquel antiguo decreto 4828 del 2008. Es que esta sentencia salió, doctor Nicolás, después que el decreto 4828 se había modificado por el 734, por el 1510, por el 1082. Pero no hay Pero mucha en esa diferencia en el sentencia, texto, ¿no? ¿ah?
Pero no hay mucha diferencia con el texto original del 4828, No, ¿no? en ese artículo de la efectividad es exactamente el mismo. El mismo. Martín Bermúdez, ¿qué dice? Oiga, la entidad no tiene facultad para demostrar perjuicios cuando afecta amparos postcontractuales, porque, dice él, la facultad del artículo 7 de la ley 1150 es caducidad, multa y hacer efectiva la cláusula Hacer efectiva penal. la póliza. Entonces, el Consejo de Estado lo que dice, no. La entidad pública, cuando actúa como asegurado y beneficiario en un seguro de cumplimiento, tiene que cumplir los requisitos del 1077. Y para eso tiene que demostrar la ocurrencia y la cuantía, la ocurrencia del siniestro y la cuantía del mismo, porque si no, sencillamente estamos vaciando de contenido el seguro y no se podría hacer efectivo nunca. El hecho, fíjense que entre particulares yo simplemente tenga que demostrar ocurrencia y cuantía, demuestra que el solo hecho que se profiere un acto administrativo demostrando ocurrencia y cuantía, y obviamente se pueda presentar el recurso que equivale a la objeción en estricto sentido y se puedan practicar pruebas, eso nos lleva a darles un parte de tranquilidad de que aquí no estamos frente a una, de alguna manera, facultad arbitraria, que es lo que yo creo que tiene que quedar claro aquí en el día de hoy. Si queremos asimilar de que esa tercera tesis asimila el proceso de reclamación de los amparos postcontractuales de las pólizas a favor de entidades estatales al procedimiento que tienen que aplicar los particulares en la póliza de cumplimiento entre particulares, valga la redundancia, yo creo que es un procedimiento parecido, con la diferencia que aquí hay un acto administrativo donde se demuestra ocurrencia y cuantía. La objeción es a través de un recurso de reposición que se tiene que presentar dentro de los 10 días. Se abren las pruebas que obviamente frente a la aseguradora no necesariamente se abre esa etapa y obviamente se confirma con un acto administrativo. Pero no sé si esa era la pregunta exacta. Fue lectura textual de la misma y yo aprovecho con la venia de la doctora Carmenza hacer un comentario muy breve y plantearle una pregunta y es atinente si puede existir en el futuro próximo una cuarta tesis o una cuarta categoría y que está muy ligado con lo que usted venía diciendo. O sea, el comentario muy breve es cuando uno mira sentencias del Consejo de Estado y me gustó mucho en la presentación, usted se refiere al contexto y usted se refiere a cuáles son las normas vigentes en el momento en que se celebró el contrato y cuál era el ordenamiento jurídico vigente que va a regular esa relación de carácter contractual, porque no es lo mismo como estaba regulada la contratación estatal con el decreto 222 del 83, luego con la ley 80 y luego cuando expiden la ley 1150 del 2007, y ese contexto es muy importante. Uno siempre escucha, oiga, bajo la ley 80 no se puede hacer efectiva la póliza de cumplimiento con un acto administrativo. Y el Consejo de Estado lo dijo así, claro, revise, porque todo esto está regido por el Estatuto de Contratación Posterior. Y luego sale una norma, un fallo donde dice, no, hay que reclamar como si usted fuera un particular más, porque así está conforme la ley 80 del 93 y antes de que se hubiera expedido el nuevo estatuto o la modificación, perdón, de la 1150 del año 2007. Entonces, esa parte del contexto me parece muy valiosa para tener siempre presente en materia de análisis de fallos del Consejo de Estado, sobre todo porque muchas veces hay una diferencia muy grande entre la fecha de los hechos y la fecha del fallo. Y en esa línea, y ahí sí va después de ese breve comentario, la pregunta, doctor Juan Pablo, y es si es posible una cuarta categoría en la cual se determine la ley 1150 del 2007 no contempló la posibilidad de hacer efectiva la póliza tratándose de un escenario de garantías postcontractuales, porque así no está regulado en ninguna parte. Claramente el artículo 86 no se refiere a eso, el decreto 1082 tampoco, tomando en consideración que la ley 80 del 93 obliga a acudir al juez del contrato, en este caso al juez del contencioso administrativo, no sería procedente que no se expida un acto administrativo para hacer efectiva los amparos postcontractuales, sino que se tenga que acudir por parte de la administración a los jueces de la República para que hagan efectiva la garantía o para que declaren la procedencia de la afectación de dichos amparos postcontractuales. ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo ve? ¿Será posible que lleguemos a eso? Doctor Nicolás, yo creo que el planteamiento es muy interesante. De hecho, su planteamiento coincide con la demanda de Martín Bermúdez frente al artículo 14 de la ley del decreto 4828. Dijo tal cual lo que usted dijo. Venga, es que si miramos la norma de efectividad, ahí no hablan de efectividad de los amparos postcontractuales, ni hablan de la posibilidad de cuantificar perjuicios por fuera de la cláusula penal, que es una tasación anticipada de perjuicios. Yo creo, por
esa sentencia del 28 de noviembre del 2019 que negó las pretensiones de la demanda y por algunas sentencias recientes que he visto donde se han analizado incluso las facultades de las empresas prestadoras de servicios públicos. Acuérdense que las empresas prestadoras de servicios públicos son entidades públicas regidas por el derecho privado y se venía cuestionando de que ellas no tenían facultades para hacer efectivas las pólizas y para cuantificar perjuicios. Ya van 2 sentencias de la sección tercera donde dijo, mire, si la entidad que es asegurada y beneficiaria no puede hacer efectivos los amparos, entonces la póliza es absolutamente ineficaz. Si usted va a mandar allá al Consejo de Estado todos los problemas de efectividad de la garantía, eso no funciona para absolutamente nada. Entonces yo creo que con esa tesis de utilidad y efectividad de la garantía, y obviamente si ligamos todo esto a la finalidad que es proteger el interés público y el patrimonio público, yo no creo, doctor Nicolás, que lleguemos a esa posición de que no hay facultad. Pero usted lo decía ahorita, acuérdese cuando la ley 80, que se dijo que es que las entidades no tenían facultades para imponer las multas. Y acuérdense que los servidores públicos solo pueden hacer lo que está permitido por la ley, a diferencia de los particulares. Pero yo leyendo todas estas sentencias del Consejo de Estado que han venido saliendo, yo creo que al revés, va para el otro lado. En esta sentencia del 28 de noviembre del 2019, la consejera María Adriana Marín dice, mire, cuando usted expide la póliza de cumplimiento y le dice a la entidad pública contratante que tiene que cumplir los requisitos del 1077, usted implícitamente le está facultando para que demuestre la ocurrencia y demuestre la cuantía. Y eso no implica una facultad excepcional. Eso no es una potestad unilateral y excepcional al derecho común de las entidades públicas. Entonces, yo no creo, doctor Nicolás, lo que pasa es que, vuelvo y le digo, esa sentencia del 26 de agosto del 2019 arrancó con una demanda que se presentó el 6 de junio del 2007. O sea, la sentencia se profirió 12 años después, doctora Carmenza. En consecuencia, tenemos un retraso en las sentencias del Consejo de Estado. Una gente dice que están fallando 8 años atrás, otros dicen que 10, otros dicen que 5. Pero el problema es que en el entretanto se están adelantando procedimientos y se están presentando demandas por violación al debido proceso, que obviamente hasta que el Consejo de Estado finalmente no se pronuncie, no vamos a tener claridad. Yo creo que es completamente válido. Vuelvo y le digo, Martín Bermúdez, que hoy es consejero de la tercera, tiene su tesis de que no hay facultad. Pero hasta ahora a mí me parece que por la línea que va la jurisprudencia, de hecho en esta sentencia se hace un análisis interesante en la de 28 de noviembre del 2019 sobre varias jurisprudencias donde se ha facultado y se ha dicho que las entidades públicas sí pueden demostrar la ocurrencia y sí pueden demostrar la cuantía del siniestro. Yo creo que es poco probable que demos un cambio para decir que es que no hay facultad. Y obviamente si no hay facultad, si estamos en un escenario complejo, porque imagínense, entonces ¿para qué sirven las pólizas de cumplimiento a favor de las entidades estatales? Estaríamos en un régimen más restrictivo que el de los particulares. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Doctora Carmen, no veo, ¿Hay alguna no pregunta? veo más preguntas en el chat, no señora. Nadie ha Veo- levantado la mano. El doctor El Ernesto, doctor Ernesto, lo veo con la mano levantada. de nuevo. Qué pena si se convierte en una conversación aquí entre nosotros, pero doctor Nicolás, o mejor, de conocer que efectivamente existió un procedimiento, este procedimiento fue adverso a la compañía aseguradora porque consideran que no se estudiaron sus pruebas, etcétera. Nuestro camino pues sería la acción de nulidad y restablecimiento, ¿cierto? Si estoy correcto en eso, o iríamos a un Estamos en contractual. contratación estatal, Sí, debe sí, usarse sí. el medio de control de controversias de contractuales. ¿Contractuales? Sí, no nulidad, restablecimiento de derecho, donde también tenemos Porque ese, una latencia en la espera de los fallos claro, por porque, parte de la sección primera y sobre todo en materia de procesos de responsabilidad fiscal, que ok. ya esa es otra historia, pero todo Pero- lo que ha hablado el doctor, Nicolás. otra tertulia, doctora Carmen, ¿se acuerda? Pero Sí. todo lo que ha mencionado el doctor Juan Pablo está referente a la sección tercera y todo esto se ha tramitado por el medio de control de controversias contractuales, Controversias que es, contractuales. que es el aplicable a todos los actos administrativos que se profieran con posterioridad a la celebración del contrato con ocasión del contrato estatal. y hacía esa referencia precisamente porque si ese es el resultado final, vería uno o entendería que la postura
caminaría mucho más en ese sentido, favoreciendo a las entidades estatales y haciendo que la obligación de reclamación o de reacción frente a cualquier tipo de violación se convierta en un proceso, en una controversia contractual donde la compañía aseguradora lleve su controversia a la jurisdicción. Entonces, en ese sentido, yo entendería que no sería muy viable o no sería muy posible, como lo advierte el doctor Juan Pablo, que camináramos en el sentido contrario. Más bien, le da esa oportunidad y si usted quiere defenderse, vaya a la acción contractual y defiéndase. Creería que sería más viable llegar por esa vía a la protección del Estado que por vía de impedirle eso. No sé, simplemente por contribuir al debate. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gracias, doctor Ernesto. Ernesto. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, de nuevo para el doctor Juan Pablo, un agradecimiento muy especial por la Muchas claridad gracias. y la magnífica presentación que hizo del tema. Muchísimas gracias. Y también gracias a todos por su asistencia virtual. Y bueno, buena noche y nos veremos en la siguiente tertulia que les avisaremos con la suficiente antelación. Gracias, Nicolás. Gracias, Andrea, y a Doctora todos. Carmenza, muchas gracias. Doctor Bueno, Juan Pablo, muchas mil gracias. Un Feliz placer No, gracias a noche. tenerlo en ustedes. Acoldece. Gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo y por la atención. Muy amables. Hasta luego y Estén muchas gracias. Hasta todos luego. muy Feliz bien. noche. La Gracias, buenas tertulia ha noches. sido grabada y se subirá al canal de YouTube de Acoldece para si alguien la quiere consultar y ver. A todos que estén muy bien, una muy feliz noche. Gracias, Nicolás. Doctora Carmenza, Hasta una feliz luego. noche. Gracias. Y nuevamente muchas gracias, doctor Juan Pablo. Muy amena.